Muy buenas a todos. En este video haremos una introducción al análisis Monte Carlo. El análisis Monte Carlo en EliteSpice es una herramienta muy útil que te deja simular cómo afectan las variaciones en los componentes de un circuito a su rendimiento. Esto es clave para saber qué tan sólido es tu diseño cuando las resistencias, capacitores, fuentes u otros parámetros no son perfectos, como pasa en la vida real. Básicamente lo que hace es correr muchas simulaciones cambiando los valores dentro de un rango, según las tolerancias que definas. Así podés ver cómo cambia el comportamiento del circuito con estos desajustes típicos. Es ideal para asegurarte de que tu diseño va a funcionar bien, incluso cuando lo lleves a producción masiva, porque ahí la tolerancia de los componentes pueden hacer la diferencia entre un circuito que rinde bien y uno que falla. Este análisis en LTSpice se realiza definiendo un valor central de un componente y una tolerancia que define un valor mínimo y un valor máximo que puede alcanzar el mismo. Entre estos valores se establece una distribución uniforme de valores intermedios que son utilizados justamente para realizar las múltiples iteraciones en cada simulación que realiza LTSpice para definir el comportamiento final del sistema. En este caso vamos a analizar un filtro pasabajos y vamos a definir su comportamiento mediante la definición de tolerancias en la resistencia y en la capacidad que lo conforman. La resistencia va a tener un valor de 10 kΩ y una tolerancia del 5%, mientras que la capacidad va a tener un valor de 100 nanofaradios y una tolerancia del 10%. Para introducir los valores y que el sistema reconozca que estamos tratando de hacer un análisis Monte Carlo, hay que proceder de la siguiente forma. Primero seleccionamos un componente, en este caso la resistencia. Luego, en el campo de valor, escribimos entre llaves el comando mc y entre paréntesis el valor medio, en este caso 10K, y luego, con una coma en medio, el valor de la tolerancia, en este caso del 5%. 5 sobre 100, 0.05. De esta manera, a la hora de hacer la simulación, el sistema reconocerá que esta resistencia tiene un valor de 10 kiloohmios y presenta una tolerancia del 0,05. Lo mismo hacemos con la capacidad. En este caso, definimos entre llaves, nuevamente, mc, y entre paréntesis, 100 nanofaradios, 0.1, dado que la tolerancia es del 10%. Habiendo definido los valores de los componentes y sus tolerancias, aclaramos que el análisis que buscamos hacer es ver cómo varía la frecuencia de corte con valores reales de resistencias y capacidades. Por lo tanto, la simulación que debemos realizar es una simulación de análisis de respuesta en frecuencia. Con esto configurado de esta forma, si nosotros quisiésemos realizar una simulación, nos encontraremos en la situación de que se imprime una sola curva, que sería una curva correspondiente a alguno de los valores posibles de R1 y C1. Para poder ver múltiples curvas, necesitamos utilizar el comando step que haga múltiples iteraciones en los valores definidos con el Monte Carlo. Sin embargo, en este caso, como podemos anticipar, no hay ningún parámetro en sí que debamos modificar con step. Simplemente utilizamos este comando para realizar múltiples iteraciones y que el sistema por sí mismo varíe los valores de R1 y C1. Con esto en mente, configuramos el comando step. Para hacerlo, vamos a donde dice .t, que es una directiva de Spice, y escribimos en este recuadro .step param y elegimos una variable que no esté siendo utilizado en ninguna parte de nuestro circuito. Por ejemplo, run, dado que vamos a hacer múltiples simulaciones. Luego, como primer valor, tomamos 1 por simplicidad. Como último valor, tomamos la cantidad de iteraciones que queremos que se realicen. En este caso, por ejemplo, 20. Y para asegurarnos que se hagan 20 iteraciones, definimos un paso de 1. Con el comando configurado, vamos y lo posicionamos en cualquier parte del esquemático. Antes de comenzar con la simulación, hacemos notar que la frecuencia de corte esperada de este filtro es de unos 159,15 Hz. Y esto lo vamos a dejar plasmado en texto para tenerlo en cuenta a la hora de analizar los resultados. Hz. Finalmente, realizamos la simulación. Hacemos clic en este punto y vemos que se grafican la magnitud y la fase de nuestro filtro. Para simplificar el análisis vamos a ocultar la fase en la pantalla. De esta manera solo nos quedamos con la magnitud. Como ya podemos ver, aparecen múltiples trazos que son cada una de las iteraciones que se hicieron
con cada una de las variaciones de los valores entre R1 y C1. Para analizar mejor la frecuencia de corte, nos posicionamos en el eje X y definimos valores alrededor de la frecuencia de corte esperada, 140 Hz y 190 Hz. De esta manera ya nos estamos posicionando en el rango de la frecuencia de corte esperada. Luego, la frecuencia de corte tenemos que es cuando la magnitud de nuestra salida es de menos 3 dB. Por lo tanto, nos posicionamos entre menos 2 y menos 3 dB con un tic de 100 mdB. Con esto mostrado de esta forma, podemos analizar rápidamente cuáles son las frecuencias de corte asociadas a cada una de las curvas. Para poder distinguirlo de mejor manera, vamos a definir un tic de 2 Hz. Así podemos ver que hay una frecuencia de corte debajo de los 146 Hz en uno de los casos y aparece una frecuencia de corte arriba de los 182 Hz en otro de los casos extremos. Si nosotros buscáramos variaciones en la frecuencia de corte de nuestro filtro menores al 10%, nos damos cuenta de que con estos valores no podríamos alcanzarlas, ya que un valor de frecuencia de corte posible arriba de 182 Hz supone un error mayor al 10%. Por estos motivos, nos vemos obligados a modificar las tolerancias de los componentes a utilizar, haciendo que estos sean del 5 o del 1%, por ejemplo. Para ejemplificar esto último, realicé una nueva simulación poniendo ahora una tolerancia en la resistencia del 1% y una tolerancia en el capacitor del 5%. Y podemos notar cómo ahora todas las curvas presentan una frecuencia de corte más cercana a la frecuencia de corte buscada, siendo las variaciones menores al 10%, por lo que podríamos decir que se alcanzaron los objetivos buscados con este circuito. Vale aclarar que en este caso nosotros hicimos solamente 20 simulaciones para simplificar el análisis, pero en la realidad deberían hacerse más simulaciones para garantizar la robustez del sistema y estar seguros de que las tolerancias de nuestros componentes son las correctas. Como pudimos confirmar, el análisis de Monte Carlo es una herramienta muy útil para analizar el comportamiento de nuestros circuitos llevados a la vida real y definir las tolerancias de nuestros componentes de forma correcta para garantizar el funcionamiento de nuestros circuitos. Este es el último video de la sección de simulaciones en LTSpice. Espero que les hayan sido de mucha ayuda. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.